Condori, ¿no? Hay gente también que está defendiendo al señor Jorge Choque, le decía a la Federación Tupac Katari, que ayer presionó, anunció movilizaciones. ¿Es defender a gente del movimiento socialista? Sí, seguramente, Pablo. Es una forma que se ha adoptado en nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir peleando por este tema, vamos a seguir insistiendo con el Ministerio Público, vamos a seguir presentando los memoriales que corresponden, solicitando que se desarrollen las audiencias dentro del plazo y los procedimientos, porque es necesario esclarecer este tema a la brevedad posible. Muy bien, ¿por qué la exministra, detallando ya en el caso de la investigación que ustedes han desarrollado, la exministra Julia Ramos está involucrada? ¿Nos puede detallar en qué proyectos, el monto de los que se ha manejado? Ya, le digo, la exministra Julia Ramos es por el proyecto Capacitación de Recursos Humanos Técnicos Productivos para el fortalecimiento de las organizaciones nacionales. En este proyecto, Pablo, ella era comisión de administración, juntamente con el representante legal, que era el señor Félix Becerra, que se lo ha detenido y que se lo ha aprendido hace 2 semanas atrás. Estamos hablando de un monto aproximado de 466.000 bolivianos. ¿Ese es el único proyecto que manejaba la señora Julia Ramos? Tiene Escuela de Formación de Gestión, Planificación y Elaboración de Proyectos para los 9 departamentos de Bolivia, ¿no? Y estamos hablando de 641.000 bolivianos aproximadamente. En un monto total, 1 millón de bolivianos. Sí, exactamente. ¿Un poco más, tal vez? Lo que pasa es que sí, 1 millón de bolivianos, 641.000 más 466.000, pasamos un poquito más del millón, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con el señor Jorge Choque? ¿Qué proyectos manejaba él y cuánto dinero? A ver, del señor Jorge Choque estamos hablando exactamente de 2 proyectos. Déjemelo ver. Adelante. Aquí son 2 proyectos. Son los proyectos que ha manejado justamente el senador Choque, de los cuales ha sido involucrado precisamente en esta investigación del Fondo Indígena. Conozcamos entonces cuáles son esos datos. Producción de forraje con semilla certificada, alfa, avena y pasto ovillo en el municipio de Patacamaya, y producción de forraje con semilla certificada, producción de... son ambos proyectos, uno en Patacamaya y otro en Sicacica. Esos serían, Pablo. ¿De cuánto es el desembolso, el monto que ha manejado? Ahorita no tengo aquí el detalle del monto, Pablo, no lo tengo. ¿Aproximadamente tiene una idea del desembolso que se le había hecho? Unos 2 millones aproximadamente en ambos proyectos. En ambos proyectos, muy bien. ¿Qué pasa con el señor Damián Condori? El tema del señor Damián Condori, sus proyectos son fantasmas, Pablo. Ambos proyectos son fantasmas, porque en la verificación, cuando hemos hecho la verificación, no hemos encontrado los documentos que avalen que él haya podido ejecutar estos proyectos. Ahorita aguárdeme, por favor, yo lo tengo aquí. Nos va a detallar entonces en instantes el dato del señor Damián Condori. De las otras personas, de la señora Julia Ramos y del senador Jorge Choque, nunca se llegaron a desarrollar estos proyectos. Julia Ramos y Damián Condori no se han llegado a desarrollar, son proyectos fantasmas. En el caso del señor Jorge Choque, ha ejecutado algo del proyecto, pero no ha cumplido con lo que establece el convenio. No ha cumplido totalmente con lo que establece el convenio. Muy bien, ¿tenemos el dato del señor Damián Condori? Espéreme, por favor, un momentito. Y entre los tres, en una idea global, ¿a cuánto asciende aproximadamente el daño al Fondo Indígena? De Damián Condori es implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria y apoyo y fortalecimiento de la gestión de proyectos de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Más o menos estamos hablando igual de 2 millones. De 2 millones, este es Jorge Choque. Sí, de 2 millones. Cerca, lo que pasa es que es 900.000 y un poquito más en ambos proyectos del señor Damián Condori. Haciendo una suma simple, son cerca de 5 millones de bolivianos. Tenemos 2 millones. Entre las tres personas. Sí, exactamente, 5 millones, Pablo. ¿Y por qué recién se denota precisamente estos proyectos? ¿No se había anunciado la investigación que han hecho ustedes al Fondo Indígena, ya data de mediados de año? ¿Por qué recién salen estos datos? No, Pablo.
En el tema de los proyectos fantasmas, yo vine en anterior ocasión con usted, si no me equivoco, hace 2 meses o 3 meses aquí, y le leí el detalle de todos los proyectos fantasmas y leí el nombre de las personas que estaban involucradas. Seguramente en ese momento no sale el nombre de la señora Julia Ramos. ¿Por qué? Porque tenemos al representante legal, ¿no? Porque era difícil que le lea, digamos, las 4 columnas de las personas involucradas. ¿Desde qué época viene precisamente las gestiones que se ha desarrollado el proyecto de la señora Julia Ramos, del señor Damián Condori, en la investigación que ustedes han realizado? 2010, 2011, 2013, Pablo. Bueno, estamos ya en 2015. Exactamente. Pero, ¿y cómo se evadió todo ese filtro de control que debía existir? Son casi 5 años del proyecto. Justamente por eso es que el gobierno ha determinado la intervención del Fondo Indígena, justamente porque existían irregularidades en este tema. ¿Y en esa investigación qué pudo usted destacar? Hemos destacado justamente ahorita todas las denuncias que tenemos, Pablo. Estamos hablando que tenemos alrededor de 80 denuncias que involucran aproximadamente 300 personas, Pablo, independientemente de los 153 denunciados por la Contraloría. Desde el 2010 hasta el 2015, cerca de 5 años, donde se ha evadido el control interno del Fondo Indígena. Lo que pasa es que no se establecieron los controles como corresponden, la gestión administrativa, la gestión misma de cómo administrar proyectos, de cómo ejecutar proyectos. No existieron los controles y tampoco, Pablo, se cumplió con lo que establece el convenio. El convenio indica que en calidad de ejecutivos del Fondo Indígena, los que eran en este caso técnicos del Fondo Indígena, tenían que acompañar a las personas en administrar y ejecutar estos recursos, ¿no? Muy bien, ¿cuál será el siguiente paso? Seguimos, tenemos que denunciar 90 procesos más que están ingresando, Pablo. Son 90 procesos que demandan aproximadamente 300 personas más. Que están involucradas dentro de siempre, proyectos, la mayoría de ellos. Como le digo, caiga quien caiga, bajo la línea que ha dado el presidente. Yo creo que ya no hay lugar a ninguna duda en el trabajo que estamos desarrollando, que hemos desarrollado como intervención y que estamos desarrollando ahora como liquidación, Pablo, porque estos son los resultados. Tenemos un senador en este momento, tenemos una ex ministra, Pablo, hace 2 semanas un ex diputado. Entonces, creo que son señales claras. Aquí es caiga quien caiga, Pablo. No se está tapando a nadie. No he tenido en ningún momento ninguna llamada de ninguna instancia que me diga no va esta persona. ¿La exministra Nemesia Chacollo está implicada de alguna manera? Yo he pasado mi informe, Pablo. Yo he pasado mi informe porque no se ha cumplido con lo que establece la ley 1178, porque el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no ha cumplido con la función que determina de ejercer la tuición sobre una entidad descentralizada. Por lo tanto, ¿está involucrada? Sí, seguramente la van a llamar, Pablo. Esto ya es instancia del Ministerio Público. Seguramente el Ministerio Público tendrá que llamar a la exministra, ¿no? Gracias por acompañarnos en la entrevista, la señora Larisa Fuentes, liquidadora del Fondo Indígena. Gracias, Pablo. Igualmente. Continuamos con más en la revista, compañeros.